Hola, ¿qué tal, seguidores de Impulso Norte? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy ponemos la lupa sobre el tema de concesiones mineras. Bien, el Congreso se está debatiendo reducir los plazos de vigencia de las concesiones de 30 a 15 años. Y para comprender un poco más sobre el tema, vamos a conversar el día de hoy con Diego San Martín Villaverde. Él es director del área de Derecho Minero del estudio Caro y Asociados. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y atento a las preguntas que tengan. Bien, señor Diego, Em, se dice que las minerías acaparan territorios sin trabajo, ¿no? Pero solo el 1,3% del país está en explotación. El problema es realmente la titularidad de la tierra o el Estado peruano se ha vuelto un cuello de botella para otorgar estos permisos, también el tema burocrático, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. La cuestión que está planteando el Congreso se fundamenta en la idea de que habría concesiones o hay concesiones mineras que no registran actividad. Y como no registran actividad, una postura que ha tenido la Comisión de Energía y Minas, que ha agrupado diversos proyectos de ley para elaborar un dictamen, es reducir prácticamente a la mitad el plazo de caducidad de las concesiones mineras. Pero es muy cierto lo que dices, hay un gran porcentaje del Perú que no está concesionado, de manera tal que esa parte concesionada como tal, digamos, el aspecto en el cual gira este asunto es que se trabajen y para eso esta comisión ha elaborado un concepto distinto que en realidad no tiene un fundamento que ha llamado concesiones ociosas. Y por ahí pasa un poco la discusión. ¿Qué implica este término de concesiones ociosas, no? Y también para comprender un poco más el tema, ¿no? El proyecto minero promedio tarda entre 10 a 12 años en obtener todos los permisos sociales, ¿no? Y ambientales también, ¿no? Entonces, o sea, si hay un plazo de 15 años, el minero se ve en la obligación, ¿no? De hacer, no sé, un milagro en que en solo 3 años para que haya una operación real, ¿no? Es muy corto el tiempo, digamos. Te comento, es muy interesante de hecho lo que planteas, pero en realidad, para que un proyecto se convierta en una mina y en explotación, de acuerdo a las últimas cifras que no solamente se manejan en el Perú, sino en el mundo, y que el Instituto Peruano de Economía ha resaltado, es que se tarda 40 años. Y de igual forma, cuando se trata de proyectos cupríferos, tenemos alrededor de un 70% de nuestra cartera de proyectos son cupríferos, se tarda 62 años. Entonces, toda esta línea de títulos habilitantes que existen, etcétera, no se va a cubrir solamente reduciendo esa parte. Es más, lo que está haciendo el Congreso con este concepto de concesiones ociosas, que permítame decirlo, es un concepto, un término falaz, un término que en verdad es inexistente, no tiene una justificación técnica, mucho menos jurídica, porque lo que está diciendo es, hay un catastro sobredimensionado, tienen que trabajar más las concesiones, pero no trata de eso. La postura que ha tenido la cantidad de bloques más de una izquierda muy radical que ha tenido la Comisión de Energía y Minas y que, por cierto, llama la atención que uno de estos proyectos de ley que ha adoptado la Comisión está elaborado por justamente uno de los candidatos a la presidencia que hoy está cerca de llegar a segunda vuelta, que es el señor Sánchez, por Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado porque entonces ya diría hacia dónde se quiere dirigir la minería. Pero fijémonos, ¿no? Es con este aspecto de concesiones ociosas, de reducir el tiempo de la caducidad, ¿eso implicaría entonces que haya más minería? No necesariamente, ni siquiera hay una validación del mismo. El INGEMET, que es el ente concedente de concesiones, ha salido y ha hablado. No existe el término concesiones ociosas. Eso es algo que no hay y que si se materializa, claramente la seguridad jurídica y la atracción de inversión extranjera sería un escenario complicado y estaría puesto en riesgo y sería algo nefasto para el país. Bien, desde su experiencia, doctor, este apuro legislativo de producir, ¿no? Rápidamente podría empujar a las empresas a bajar o relajar sus estándares o en todo caso también en cuanto a la ética, ¿no? Para acelerar esos procesos legalmente que están trabados. Sin duda. Digamos que uno de los temas más complicados que sufren hoy las empresas formales es la burocracia, pero adicionalmente el embate del crecimiento de las economías ilegales, como la minería ilegal, que es uno que ya conocemos y está presente en todo el Perú. Pero en este escenario en el cual
se está presentando un nuevo esquema, un nuevo escenario, pone presión a las empresas formales. Y cuando les pone presión, lo que quiero decir concretamente es que va a tener que acelerar procesos, cuando al final del día ese no es el tema, porque se trata de la burocracia, se trata de que tengamos una institucionalidad muy efectiva, plazos que la autoridad tiene que disponer y que sean más reducidos, más ágiles y que tampoco se resuelve con una norma, sino con el fortalecimiento institucional. Al final del día, ¿qué cosa está siendo impactado, vulnerado? Hay un derecho fundamental que no está explícito en la Constitución, pero que todos conocemos y que lo ejecutamos cada día en nuestra vida cotidiana para llevar adelante planes que tenemos, que se llama seguridad jurídica. Quiere decir todo lo que el Estado me brinda para efectos de poder llevar adelante un proyecto respecto de las normas a las cuales yo voluntariamente me he comprometido y que el Estado tiene que respetar. Ese es uno de los temas que se está viendo en jaque y marca la línea de lo que podría ser un eventual gobierno de uno de los candidatos que está postulando a la presidencia actualmente. Claro. Que, bueno, si el Estado llegase a revertir esas concesiones de las empresas formales, no de las minerías formales, existe el riesgo que terminen tomándolas, ¿no? Ya han advertido algunos expertos, ¿no? ¿Quién las toma en todo caso, ¿no? Minería Es, ilegal. Sin duda, es una pregunta muy buena porque realmente ¿qué está pasando con ello? En Perú hemos tenido tres grandes reveses en minería. Bueno, dos en particular, pero uno que esperemos que no pase así. Tambo Grande en Piura, que no salió. Conga en Cajamarca, que tampoco salió. Y el que, bueno, ahorita está en un escenario también bastante cuestionable, que es Tía María, a la cual el Consejo de Minería tomó una decisión de complicar un tanto su situación con su autorización de funcionamiento de mina. Pero el tema superlativo, que es justamente lo que nos trae, es quién se va a beneficiar con todo esto. Claramente vamos a hablar de la figura de los informales, ¿no? De mala fe, que muchos de ellos tienen vínculos con los ilegales. Al final del día la empresa no va a poder hacer mucho más, va a tener que estar prácticamente forzada en algunos escenarios a suscribir contratos de explotación y la única forma que tú tendrías de poder hacerle frente o tratar de aminorar un tanto la situación sería con convenios de estabilidad tributaria con los que tendría que correr. Pero la pregunta está, ¿y qué acciones puede interponer o puede formular concretamente el titular minero que hoy día tiene esas concesiones que cierta parte ya está diciendo que son ociosas? Frente a ello hay algunas acciones judiciales que son importantes de advertir, ¿no? Por ejemplo, las acciones, la acción de inconstitucionalidad, que claro, no lo puedo hacer yo como un titular minero o cualquiera de nosotros que es titular minero no lo puede hacer, sino que hay sujetos determinados para ello, colegios de abogados, colegios públicos, un número legal de congresistas, por ejemplo, que estén en contra, etcétera, o acciones de amparo también, y estoy muy seguro que muchas de estas se van a presentar porque la cantidad de inversión que está sujeta a minería formal, a gran y mediana minería, es superlativo. Esto quiere decir que ver que sus intereses están siendo puestos en riesgo por una modificación normativa que en ningún sentido tiene asidero, que ni siquiera se asemeja a otra en el mundo, claramente va a ser, digamos, pasible de acciones judiciales. Fíjense que cuando la Comisión de Energía y Minas saca este dictamen, dice, hemos tratado de ejecutarlo conforme al marco comparado. Bueno, eso no es así, ¿no es cierto? Porque si vemos al vecino, que es Chile, ellos ejecutan o realizan la imposición de penalidades de manera progresiva para que castiguen la inactividad de una concesión minera, que es exactamente lo que hacemos de acuerdo a nuestro tubo de la Ley General de Minería y por tanto es un sistema que sí funciona, nada más que hay otros intereses afines o subrepticios, o en todo caso oscuros, que son los que en este caso se están presentando. Bien, también hemos estado observando cómo se ha ampliado el reinfo, ¿no? Constantemente. Esto, cómo conecta ese desorden con las concesiones, con el avance también de algunas, podríamos decirlo así, ¿no? Mafias que controlan este eh, oro, ¿no? Ilegal que se exporta. Ese es el fin último de este tipo de mafias como la minería ilegal, que hoy día la minería ilegal es el principal delito económico que tenemos. Es más, la minería ilegal
es aquella que sirve para financiar otros tipos penales, extorsión, sicariato, trata de personas, narcotráfico, tráfico de insumos y demás. Entonces se convierte en una actividad realmente dañina, no hay ningún punto positivo. Entonces, claro, ¿quiénes están viendo beneficiados con todo? Y claro, son ellos, porque entonces el Estado está ejerciendo presión o estaría con esta norma ejerciendo presión justamente en el formal que sigue la norma, que tributa, que genera beneficios al fisco, y al final del día lo que tenemos es una institucionalidad profundamente debilitada, que no va de la mano con la normativa, que ahora ahí se va a hacer menos, y lo que ha pasado con el Reinfo, con la formalización minera, que siempre fue, fíjese, una institución excepcional, temporal, que de esto hoy ya no tiene nada. Cuando se instaura esta figura en el 2002, y luego con la figura del Reinfo como nombre 2016-2017, la cantidad de prórrogas que han habido han sido varias. Y en esa misma línea cabe resaltar también para aquellos que nos están oyendo y les interese mucho este tema, una sentencia del Tribunal Constitucional el año pasado como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad que planteó el Colegio de Abogados de Iquitos, justamente por una de las leyes que prorrogó el Reinfo, que si bien se declaró improcedente la demanda como tal, fijó un criterio de la actual terna del TC. ¿Y cuál es este? Que tontas prórrogas al Reinfo, tantas y tantas prórrogas, no han respondido al fin para el cual se dio. Y por tanto, ha declarado, y ha dicho, y ha expresado que el mismo, que la figura de la formalización, como está planteada hoy, es ineficiente y por tanto genera una situación problemática en el país. Claro, también hay todo un tema económico de fondo. La Camco, si mal no recuerdo, sacó en uno de en uno de sus boletines, ¿no? Que la exportación en minería había bajado muchísimo, ¿no? Con el precio del cobre y de los minerales críticos en máximos históricos, ¿no? También por un tema de transición energética. ¿Por qué Perú está discutiendo cómo quitar concesiones mientras nuestros competidores, ¿no? Están discutiendo cómo atraer más bien exploraciones? Sí, muchas veces esta discusión se torna hacia el lado ideológico. Muchas veces se ha tenido, digamos, como una idea general el de la repartición de riqueza equitativa, pero es realmente cómo funciona el Estado, que es un sistema, ¿no? Dominialista donde todos nos beneficiamos y sale una mina en Piura, una mina en Lima, una mina en Apurímac, en Tacna, todos nos beneficiamos. Pero claro, en la medida en que nosotros sigamos ejerciendo ese tipo de presión, entonces la persona que trabaje aquí en Perú, sea una empresa que trabaje aquí en Perú, entonces rápidamente va a quedar desencantada con el mismo. Tenemos un ejemplo clarísimo de hace poco. Por ejemplo, el proyecto Safranal, ¿ok? En Arequipa. Muy interesante, muy fuerte, uno de los principales que hablamos con respecto del cobre, como bien lo dices, uno de los minerales críticos que hoy necesita el mundo para la transición energética, habida cuenta de las dificultades que ha encontrado desde el aspecto social, la burocracia como tal, que se llama Tech Resources, así se llama la empresa, decidió desmovilizar a toda su gente y contratistas, es decir, ha puesto en pausa el proyecto y ha destinado su esfuerzo a su operación en Chile. Entonces, eso nos trae un escenario donde nosotros en minería no solamente vemos el marco nacional, sino también el desarrollo geopolítico. Y, por ejemplo, en Chile lo que está pasando es que ha dado una vuelta total en cuanto a su forma de gobierno, de tener a Boric con una izquierda, pero institucionalizada, actualmente a Cast, que trae como tal una derecha más extrema y más fuerte. Entonces, da la impresión y da por ahora, ¿no? La realidad de que sería un marco mucho más conveniente. Y eso es algo que nos podría pasar, porque muchas empresas pueden entonces ver al vecino e irse al vecino. Entonces, este es un tema competitivo y lamentablemente con estas decisiones, con tantas economías ilegales, creo que el escenario se lo están poniendo muy fácil para muchos para que puedan retirar su inversión. Claro. Y eso finalmente afectaría a toda la economía peruana, ¿no? Por supuesto. Bien, doctor, con todo lo que hemos podido conversar, ¿no? ¿Siente que el Congreso está legislando bajo criterios técnicos mineros o estamos, digamos, viviendo una economía política, por así decirlo?
Sin duda, lo que está haciendo el Congreso actualmente es tomando una narrativa determinada con un diagnóstico bastante superfluo y al final del día está planteando un remedio que al final va a ser mucho peor que la enfermedad, ¿no? Fíjese que ninguno de los países mineros competitivos que existen en el mundo, Chile, al menos acá de la zona Chile, Colombia, Canadá, Australia, ninguno de ellos utiliza un plazo de caducidad como el que han planteado tan cortito ni aplica penalidades en la magnitud que lo están haciendo, porque esas penalidades que aplican superan hasta el 300, 400% de lo que es hoy. El estándar general internacional apunta a una presión económica gradual, ¿no? Por inactividad, que es algo diferente, que se llaman las penalidades. Y diría, justamente en esto que hemos conversado hoy, que el mayor riesgo de esta situación que a la que nos ha puesto, nos estaría poniendo la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es que realmente no está atacando las causas reales de la inactividad en concesiones mineras, porque realmente lo que tenemos para poder enfrentar o que debemos enfrentar son los conflictos socioambientales, la burocracia extrema, la falta de infraestructura o incluso, como hemos conversado, el aumento de economías ilegales. Todo ello trae consigo que incertidumbre, inseguridad y todo ello, por supuesto, va a ahuyentar los proyectos mineros, justamente que todo proyecto minero tiene un largo plazo de maduración y esto generalmente se da a establecer y donde, por supuesto, uno cree que solamente la empresa se va a ir y ya. No, porque si hay empresas que, por ejemplo, tengan tratados de libre comercio con el país, podrían fundamentalmente plantear arbitrajes internacionales de los cuales el Perú definitivamente va a perder, como ya se ha demostrado en casos anteriores que pasaron justamente el otro año y que también están teniendo efectos el presente año. Doctor, ya para finalizar, ¿usted cree que es mejor quitar la concesión por un tiempo o qué sería lo más viable? Lo más viable que nosotros tenemos que tener es, primero, el régimen de concesiones como está planteado en la normativa desde 1992 siempre va a poder ser perfectible, siempre vamos a poder hacer un cambio justamente al respecto, pero no un cambio drástico como el que se plantea. No estoy de acuerdo de ninguna manera en esta reducción casi a la mitad del plazo. Este no es. Y realmente, si queremos que haya más minería y que surjan más rápido las minas, no está por el tema de las concesiones como tal, sino más bien en que el Estado pueda tener más presupuesto, más garantía para poder enfrentar la burocracia. Es decir, cuánto tiempo se demora la administración pública en emitir los títulos habilitantes. Y eso no pasa porque haya malos funcionarios, ni mucho menos, sino que lo que se necesita es más infraestructura, más presupuesto, más capacitación y, por supuesto, algo que nos ha sido esquivo por ya muchísimos años en el Perú, estabilidad. Esa sería la clave. Claro, y sobre todo porque finalmente estas actividades impulsan la economía peruana y de lo contrario, no y fomentar o incentivar economías ilegales que surgen alrededor de la actividad ilegal, de la minería ilegal, termina siendo perjudicial, ¿no? Para el país. Totalmente perjudicial y esto es algo que yo siempre digo a mis alumnos, alumnas y también a muchos de mis clientes, lo más estable que hoy día tiene el Perú es su inestabilidad y eso se está demostrando. Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor Diego San Martín Villaverde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, seguidores de Impulso Norte, hemos estado con Diego San Martín Villaverde, director del área de Derecho Minero del estudio Cara y Asociados. Conmigo será hasta una siguiente entrevista y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Impulso Norte.